Bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo episodio de Para Helio, ¿no? Un podcast de teoría crítica y crítica de la economía política. Y hoy vamos a dar comienzo a una nueva serie de episodios, ¿no? Que estarán dedicados al concepto de trabajo, ¿no? El concepto marxista de trabajo. Y también, pues al mismo tiempo estamos dando por terminada la primera serie, ¿no? que hicimos, que en lo general estuvo pues dedicada a temas monetarios y financieros, ¿no? Desde el punto de vista, ya saben, ¿no? Marxista, como siempre. Y bueno, hoy más específicamente vamos a hablar de los trabajos que fueron bautizados por el antropólogo anarquista David Graeber, ¿no? Recientemente fallecido, hace 2 años, si no me equivoco. Sí. El tipo de trabajos que él nombró o tipificó, ¿no? Como trabajos de mierda, ¿no? Y bueno, Para Helio es un podcast dedicado a la discusión de ideas que giran en torno al marxismo, pero que tienen repercusión en la discusión teórica y política actual. El podcast, les recuerdo, es parte del proyecto Imaginación Política, Lenguajes y Modos Experienciales del Despojo, a cargo de la doctora Zenia Llévenes Escardó, del Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa. Mi nombre es Yankel Peralta García, soy doctor en filosofía. Y bueno, en los controles, como siempre, está aquí también mi colega filósofo, Pablo Javier Valle. Y bueno, pues sin más preámbulo, comencemos. Las ideas que quiero compartir, ¿no? En esta ocasión, y que tienen que ver obviamente con Graeber, pero en particular con la relación que los conceptos marxistas de trabajo, de explotación, de valor, de clase proletaria, ¿no? guardan con el diagnóstico de Graeber sobre la nueva, diríamos, morfología del trabajo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Esto hay que decirlo, el valor del trabajo de Graeber, o el aporte, la riqueza del trabajo de Graeber no se limita a la discusión que pueda establecer con el marxismo, ¿no? O sea, de suyo tiene mucho valor y no vamos a dejar de explorar este punto. Sin embargo, como nuestro centro de gravedad es en este podcast, pues el marxismo, pues nos interesa subrayar, ¿no? Si el argumento de Graeber, como diría Mandel, niega o confirma las leyes de desarrollo capitalistas estipuladas por el marxismo, ¿no? Bueno, el planteamiento de Graeber es que existe recientemente, digamos, ¿no? Digamos de 30, 40 años para acá, ¿no? Desde los 70 o para acá existe una proliferación, un ascenso, una tendencia al crecimiento, pues, de formas de trabajo que no tienen por objeto o por finalidad la satisfacción de ninguna necesidad, ¿no? Sino, y esto sería la peculiaridad, sino que tienen por objeto la simulación de tener algún propósito, ¿no? O bien, en el mejor de los casos, se trata de trabajos que satisfacen necesidades políticas, ¿no? Pero que carecen en sí mismos de sentido, pues, ¿no? O bien que compensan problemas de ineficiencia sin que esta ineficiencia quede en última instancia solventada, ¿no? Sino que más bien mediante la simulación la ineficiencia se perpetúa, ¿no? Por decirlo así. Bueno, el trabajo de mierda, ¿no? Podría ser concebido como o yo lo leí un poco así, bueno, pues que es un término como coloquial, pues, ¿no? El de Graeber, pero técnicamente podría ser concebido como un pseudo trabajo, o un trabajo ficticio, o un trabajo simulacro, ¿no? Por decirlo así. Y por otro lado, la noción no se refiere esto es importante señalarlo, ¿no? La noción de trabajo de mierda no se refiere a lo que entenderíamos por un trabajo con malas condiciones laborales, ¿no? Como los trabajos precarios, pues, ¿no? Él reserva otro término para eso, que es el trabajo basura, ¿no? Le dice. Sí. Pero no, con trabajo de mierda, esto tiene que quedar claro, no nos referimos a necesariamente o exclusivamente a trabajo mal pagado o donde haya maltrato laboral o cosas de ese tipo, ¿no? Sino que incluso el trabajo de mierda puede ser muy bien remunerado. También puede ser mal remunerado, pero lo distintivo, pues, del trabajo de mierda no es que sea precario, que tenga un mal salario, ¿no?
finalmente tampoco se trata de trabajos que sean de suyo nocivos para la sociedad, ¿no? Como podría ser el trabajo de los criminales, ¿no? Que son trabajos que, aunque sean nocivos para la sociedad, pueden tener un sentido para el individuo o para la organización para la que ese individuo trabaja, ¿no? Claro. Entonces, insisto, la definición de trabajo de mierda es un trabajo que en sí mismo consiste en simular que tiene algún propósito, independientemente de que que esa simulación tenga efectos nocivos, e independientemente de que el pago por esa simulación sea el pago sea bueno o malo, ¿no? Incluso una cosa paradójica que señala Greber es el hecho de que muchos de esos trabajos podrían sonar para alguien que no los está llevando a cabo como idílicos, ¿no? Que estés sentado en una oficina y te paguen por no hacer nada. Puede sonar para muchos como asombroso y maravilloso, ¿no? Que te estén dando un sueldo, en muchos casos, como dices, bastante alto, bastante cómodo, sin realmente llevar a cabo ningún oficio productivo de ninguna clase, ¿no? Pero justamente la experiencia, digamos, la psicológica o personal de los trabajadores que llevan a cabo esos trabajos, pues habla de lo contrario, ¿no? Claro. Sí, sí, eso es un punto muy importante de Greber, porque dice, no se trata solamente pues del aspecto funcional o disfuncional del trabajo, sino del hecho, y esto es importante, yo no lo subrayé, gracias por recordármelo, Pablo, del hecho de que psicológicamente también se vive como trabajo de mierda, porque psicológicamente es un trabajo de mierda el hecho de simular, el hecho de verse obligado a simular que hay un propósito. Los efectos psicológicos son lo que hacen ese tipo de trabajo socialmente nocivo, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la definición que ofrece Greber, no recuerdo en qué página, pero aquí la tengo anotada, la voy a citar. Dice Greber, un trabajo de mierda es un empleo tan carente de sentido, tan innecesario o tan pernicioso que ni siquiera el propio trabajador es capaz de justificar su existencia, a pesar de que, como parte de las condiciones de empleo, dicho trabajador se siente obligado a fingir que no es así, ¿no? Entonces aquí lo que es importante de Greber, que parece que es una contribución muy importante al debate, es este énfasis en el efecto psicológico, ¿no? En esta disonancia cognitiva, él mismo dice el término, que hay entre esto, ¿no? Esta idea de que tienes que sentirte como bien porque tienes un trabajo que además te pagan porque podrías no hacer nada, hacerte otra cosa, pero al mismo tiempo tener que fingir que sí haces cosas, ¿no? Que haces algo que es útil. Entonces, esa disonancia es lo que genera mucho malestar psicológico, existencial, ¿no? Y se vuelve algo que antropológicamente es interesante explorar, ¿no? Y es por ahí el enfoque en el que, el ángulo desde el que se aproxima Greber, ¿no? Bueno, de acuerdo con Greber, el auge de los trabajos de mierda es el efecto agregado, ¿no? O el efecto masivo, diríamos, de tres causas, ¿no? A nivel macro, pues, ¿no? Que sería el ascenso o el auge del gerencialismo en el ámbito de la producción, ¿no? De las empresas, pues, ¿no? De la lógica gerencialista de administración del trabajo, ¿no? 2, la ampliación de la actividad financiera o la financiarización. Y 3, el estímulo que sobre esos dos fenómenos imprimen las políticas de pleno empleo, ¿no? Sí. Bueno, el gerencialismo es una política, digamos, capitalista, consistente en gestionar el trabajo según criterios de eficiencia abstractos. Esto quiere decir, criterios de eficiencia abstractos quiere decir que no se siguen de la lógica inmanente de la actividad, ¿no? Sino que se tiene un estándar de productividad, de eficiencia, y eso se impone sobre la actividad sin hacer caso de las condiciones, ahora sí que materiales, ¿no? De cómo se lleva a cabo el trabajo en particular, ¿no? Entonces esta política además genera un inmenso instrumental administrativo que está dedicado o destinado pues a la evaluación, y solicita una mayor cantidad de fuerza laboral que opere tales medios de gestión, ¿no? Entonces un poco el problema de gerencialista es que al aplicar criterios externos, abstractos, para la evaluación o para el desarrollo de una mayor eficiencia del trabajo,
precisa además generar todo un instrumental de verificación, ¿no? Y un personal, y solicita además emplear un personal destinado solamente a llevar a cabo esa verificación. Entonces, digamos, esa necesidad hace que se incremente la cantidad de trabajos de mierda, ¿no? Según este planteamiento de Greber. 2. La actividad financiera o la financiarización consistiría, por su parte, en la masiva transferencia de recursos monetarios, ¿no? Eso es básicamente lo que hemos visto, por ejemplo, en episodios anteriores, no me acuerdo si fue en el tercero o en el cuarto, pero ello requiere también el empleo de trabajadores dedicados a la realización y verificación de tales transferencias, ¿no? Y finalmente, las políticas de pleno empleo fomentan la expansión de una y otra lógica, en la medida en que, de hecho, sí, una y otra lógica, porque solicitan demasiada fuerza de trabajo, reducen las tasas de desempleo, ¿no? Entonces, digamos, se hace ahí un círculo vicioso, en este caso, ¿no? Que fomenta que hay una proliferación, pues, ¿no? De trabajos de mierda. En consecuencia, una de las principales tesis de Greber es que, contra lo que podría pensarse, el auge de trabajos de mierda no es idéntico a la expansión del sector de los servicios, ¿no? Es una cosa muy, muy importante, sino que obedece a la ampliación del trabajo informativo, es lo que dice, ¿no? Entonces, esto es importante porque digamos, el sentido común diría que, claro, debido al proceso de desindustrialización y al mayor crecimiento per cápita, pues, ¿no? de los empleos de servicios, los trabajos de mierda tendrían que estar ubicados, ¿no? en este sector terciario, ¿no? Pero según la definición de Greber, los trabajos de servicios son útiles, son necesarios, satisfacen una necesidad social, pues, ¿no? Entonces no caerían bajo esa definición. En cambio, los trabajos, aunque no todo trabajo informativo es trabajo de mierda, ¿no? Lo que es interesante, lo que señala Greber, es que tienen su nacimiento, su fuente en la gestión de la información dentro de los procesos de producción, ¿no? Claro. O de empresas, o de la empresa, pues de la gestión de la empresa, de la propia información, ¿no? Ahí es donde surge la necesidad un poco de que el trabajo adquiera esa nueva morfología, pues, ¿no? Y que obviamente eso se relaciona con tipos de trabajo, tipos de actividad capitalista, como la que hemos analizado, que mencionabas, que es la actividad financiera, ¿no? Y mencionabas también al comienzo que esta tendencia la ubica Greber a partir de los años 70, que es también una época donde empezamos a ver la introducción de máquinas computadoras a través de compañías como IBM, que justamente en esa época empieza a ofrecer servicios de computación que tienen su primera adopción en sectores financieros de Wall Street, ¿no? Y que después habrá un boom en los 80s, en los 90s, cuando se abaraten estas máquinas, pero que tiene, a mi parecer, una correlación entre la adopción de esta maquinaria y el surgimiento de este tipo de trabajos, justamente por lo que dices, porque proliferan en el sector informativo, ¿no? En la gestión, la recopilación y la acción sobre información. Sobre datos recopilados, sobre los procesos de trabajo, además, ¿no? Bueno, Greber tipifica en general 5 modalidades de trabajos de mierda, ¿no? Los voy a mencionar un poco resumidamente para tener como idea de a qué se puede referir ya en concreto, ¿no? Y les llama así, ¿no? Los lacayos, los secuaces, los parcheadores en tercer lugar, los marcacasillas en cuarto lugar y en última instancia los supervisores, ¿no? Entonces aquí la idea es que los lacayos, la primera categoría de trabajos de mierda, son aquellos que cumplen una función, diríamos, política, en el sentido de que su único propósito es darle estatus a los puestos administrativos, ¿no? O a las firmas en las que trabajan ante el público. Entonces, y bueno, en este sentido no nos estamos refiriendo a empleados que pueden de hecho cumplir una función organizacional, ¿no? Como sería secretarios, secretarias, recepcionistas, asistentes, o sea, que sí cumplen una función útil, sino a empleados que fingen cumplir con esa función solo para resaltar el estatus de los que se encuentran al mando, ¿no? Sí. Entonces,
me acuerdo un poco de esta anécdota, yo no sé qué tan verídica sea, pero de Marx, ¿no? De que Marx tenía un asistente que nunca utilizaba, Sí. Al que además le pagaba, pero lo tenía solamente por tener un asistente, pues, ¿no? Y Claro. creo que era un traductor. Ujú. Y su esposa Jenny es la que en última instancia siempre terminaba haciendo las traducciones y corrigiendo las traducciones de ese traductor. Claro. No sé qué tan verídica es la historia, pero bueno, el punto es que Marx tenía a ese traductor solamente para resaltar como cierto estatus, ¿no? Entonces un poco esta es la lógica, ¿no? Sí. Y que también sirve esta anécdota para subrayar que los trabajos de mierda tal vez hayan existido siempre, Claro. desde que hay capitalismo por lo menos, pero estamos hablando de una tendencia al alza. Al alza, claro, sí, Sí. claro, sí. Un momento en donde se disparan. Se disparan, sí, de forma masiva. Sí. No solo de forma masiva, sino, esto sí, qué bueno que lo dices, no solo se disparan en términos de su magnitud, de su masa, sino que además se emplean de forma específicamente capitalista. Claro, sí. Porque este empleo, bueno, el de Marx era Sí. una contratación privada, un acuerdo entre privados, pues, ¿no? Ujú. Pero aquí el punto es que hay, bueno, sería la apuesta nuestra por lo menos, ¿no? Es que hay no solo una nueva morfología del trabajo, sino una nueva morfología del trabajo asalariado y de su explotación en condiciones capitalistas, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, eso es muy cierto, Pablo, ¿no? O sea, puede ser que siempre hayan existido este tipo de funciones, pero aquí hablamos de su masificación en términos o en condiciones de proletarización, pues, ¿no? Capitalista. Claro. Bueno, entonces, pero bueno, de todas formas, estos trabajos de lacayos, ¿no? Como le dice, sin embargo, sí pueden, en última instancia, o en ciertas circunstancias, incluso llevar a cabo el trabajo que los mandos superiores deberían de llevar a cabo, ¿no? O sea, que también los jefes pueden delegar en los lacayos el trabajo que ellos podrían estar haciendo y en ese sentido podrían también llevar a cabo trabajo necesario. Pero no es lo distintivo es que están ahí simplemente para resaltar el estatus de un mando medio o de un mando superior, pues, ¿no? E incluso ya en lo que mencionas se resalta también lo supernumerario o lo superfluo del trabajo, ¿no? Porque si lo puede hacer el jefe, ¿por qué necesitan a alguien más que lo lleve a cabo? ¿No? Claro. Y al mismo tiempo, si esta persona lo puede llevar a cabo, ¿para qué necesitan al jefe? ¿No? Hay ahí una redundancia en los números de recursos humanos, digamos, ¿no? Claro. También es un argumento de Marx Sí, contra la clase capitalista, ¿no? sí. Si La todo, redundancia. si todo lo pueden hacer la clase proletaria, ¿para qué se necesita la clase capitalista, no? Esta famosa frase de que han devenido funcionarios del sistema. Ajá. Y que ya son privilegios más que Sí, que son parásitos, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, en segundo lugar tenemos entonces a los secuaces, ¿no? Que son trabajadores que tienen la misión de convencer a clientes por vía de la manipulación, ¿no? De que necesitan un servicio que en realidad no necesitan, ¿no? La inutilidad, ¿no? De este trabajo queda a relieve porque su desaparición no representaría ninguna afección para la reproducción social, ¿no? Y aquí, bueno, con todo el respeto del mundo que me merecen todos los trabajadores, ¿no? Pero podemos pensar en los call centers, pues, ¿no? O sea, Sí. en esta como estrategia de marketing consiste en hacer llamadas a la gente para convencerlas que necesitan una tarjeta de crédito, un préstamo, etcétera, cuando nadie lo está solicitando. Sí. Quizá aceptar esas cosas supondría adquirir más compromisos, más problemas que soluciones, ¿no? Claro. Entonces, a eso se refiere con este tipo de trabajos de mierda, los secuaces. Los parchadores, en tercer lugar, se dedican a, esto también es muy interesante, a compensar deficiencias logísticas de la empresa, pero sin resolverlas, ¿no? Es decir, llevan a cabo un trabajo de Sísifo, ¿no? Entonces, Sí. hay errores logísticos, hay errores en la implementación de una tecnología y los parchadores lo que se dedican es a arreglarlos constantemente, ajustarlos, pero sin resolver el problema de raíz, ¿no? De manera que en lugar de satisfacer una necesidad o de resolver un problema real, alimentan o perpetúan sistemáticamente ese defecto, ¿no? Diríamos, hacen de la ineficiencia algo funcional, ¿no? Y de nuevo, se ve ahí la redundancia de ese trabajo en el sentido de que si alguien hubiera hecho su trabajo bien en primer lugar, el segundo ya no sería necesario. ¿no? Claro. Y si esta otra persona segunda pudiera hacer el trabajo bien, ya no sería necesaria la primera que lo llevó a cabo mal en primer lugar. Claro. ¿no? Entonces siempre hay como una recurrencia de la redundancia
Claro, sí. En esos términos. Y una necesidad gerencial de la redundancia, ¿no? Porque también un ejemplo que pone Greber, que es muy interesante, es que muchos de los ¿cómo se llama? Testimonios, ¿no? Uh-huh. De los trabajadores que caerían bajo esta rúbrica, ¿no? De parcheadores, decían es que incluso nosotros teníamos iniciativas para arreglar de raíz la implementación de un programa computacional, por ejemplo. Dice, pero la empresa no quería que se arreglara, simplemente quería que se siguiera aplicando tal y como estaba, con todos los defectos que tenía, ¿no? Entonces sí, también había una necesidad ahí, que tal vez también sea política, ¿no? De conservar esos empleos que en términos técnicos no son necesarios, pues, ¿no? Claro. En cuarto lugar, sí estamos en cuarto lugar, ¿verdad? Sí. Los marcacasillas, ¿no? Se dedicarían a producir evidencia para cumplir con la evaluación administrativa del trabajo, ¿no? Sin embargo, no contribuyen a mejorar la eficiencia, sino que simplemente dedican tiempo a generar un cúmulo de información o de informes sobre el rendimiento del trabajo, ¿no? Y eso todos los que trabajamos en educación, etcétera, estamos familiarizados con eso, ¿no? Sí. Muchos, bueno, yo lo digo porque es mi sector el que estoy más cercano, pues, ¿no? De la docencia y todo. Muchos de los colegas se quejan de que de un tiempo para acá el trabajo de llenar formularios, de llenar informes que además todo el mundo sabe que nadie lee, hay que hacerlo y hay que ampliarlo y hay que cumplirlo a tiempo, ¿no? Para los estímulos, para que puedas seguir trabajando, etcétera, ¿no? Entonces, que además es uno de los elementos que a mí me parecen más interesantes de lo que menciona en ese tipo de trabajos de marcacasillas, que al final de cuentas es y él lo dice Greber en estos términos, es una especie de kabuki, ¿no? Porque todos saben que están haciendo las cosas con el fin de que nadie los vaya a leer, ¿no? Entonces es una pantomima, es una especie de teatro que se tiene que seguir llevando a cabo, justamente porque existen estos principios trascendentes de la producción que solo miden la productividad, pero que al final de cuentas tampoco terminan midiendo nada, ¿no? Claro. Y que en muchos casos descienden la productividad posible del trabajador porque lo ponen a hacer trabajo inútil. Claro, sí, es una forma como de crear evidencia por si esa evidencia llegase a requerirse. Sí. Pero es, digamos, una precaución a futuro que genera de todas formas, y como no está bien calculada esa precaución, genera o más bien induce o provoca que se produzca demasiada documentación innecesaria, ¿no? Y mucho tiempo de trabajo destinado a eso. Sí. Y bueno, finalmente están los supervisores, ¿no? Que son aquellos trabajadores que estarían dedicados, por un lado, a simular la vigilancia de un trabajo que de suyo no precisa ser vigilado, ¿no? Y por otro, asignar tareas inútiles a las trabajadoras o trabajadores que están siendo vigilados, ¿no? Entonces, en este último sentido, los supervisores serían generadores de mierda, ¿no? Bueno, yo no tengo ejemplos concretos en mi vida, pero los ejemplos que pone Greber es exactamente eso, ¿no? O sea, ponen la gerencia tiene a bien crear puestos de mando intermedios simplemente para crear la sensación sobre su fuerza laboral de que está siendo supervisada, a pesar de que la fuerza laboral sepa exactamente lo que tiene que hacer y cuándo hacerlo, ¿no? Sí. Entonces estos supervisores simplemente están ahí como de relación de poder, ¿no? Y esto es como doblemente traumático para todo el mundo, ¿no? Es muy interesante lo que dice Greber en ese punto, porque es traumático para la fuerza laboral que se siente innecesariamente vigilada, porque pues, ya sabemos hacer esto, ¿para qué vigilas, no? O sea, es un gesto de poder puro, ¿no? Y el supervisor innecesario se siente mal porque sabe que él no sabe qué decir al respecto, sabe que está haciendo que está estableciendo una relación de abuso, pues, ¿no? En cierto sentido, y que no puede contribuir mucho más a la mejora del rendimiento del trabajo, ¿no? Sí. Incluso los términos en los que Greber pone la cuestión, que son términos del sadismo y el masoquismo, se me hicieron increíblemente interesantes, porque lo que afirma Greber, siguiendo las investigaciones de psicoanalistas feministas que han llevado a cabo una investigación al respecto, y de algunos psicoanalistas marxistas, me parece que cita a Fromm, que en las relaciones asimétricas de poder tiende a desarrollarse esta dinámica de sadomasoquismo, donde el lado sádico sería el supervisor que pone a sus subalternos a llevar a cabo trabajos inútiles únicamente como un despliegue de su poder sobre ellos. Mientras que del lado masoquista, el trabajador que tiene que sufrir esos trabajos inútiles, en alguna medida empieza a medir su valor en función de lo que le ordenan realizar. Entonces hay una relación
diríamos en términos coloquiales, tóxica. Tóxica. Entre estas dos personas. Claro. Pero que en cierta medida parece ser un resultado de las relaciones asimétricas de poder, que decíamos han existido siempre también, pero que se dispara en la época capitalista por las razones diversas que ya mencionamos, ¿no? Claro. Graeber, ¿no? Después de esta... Son los 5 tipos básicos, ¿no? de los trabajos de mierda que tipifica Graeber, pero agrega otros 2 que no los desarrolla demasiado, pero que creo que es importante mencionarlos. Dice, estarían, ¿no? En sexto lugar, diríamos, los amigos imaginarios, ¿no? Que son empleados cuya única función consiste en darle la apariencia de amabilidad o de humanidad a la empresa frente al público, ¿no? Y en última instancia, que eso se me hace también un poco sádico, ¿no? Están los trabajadores diana, les llama, que se ocupan, que son trabajadores que solo se emplean para recibir las quejas del público sin poder tener ningún poder para arreglar nada, ¿no? O sea, solamente es para amortiguar, digamos, las quejas del público ante la empresa, para que la empresa no tenga que lidiar con eso, ¿no? Como los trabajadores de los call centers de los bancos, ¿no? Exactamente. Que simplemente están ahí para recibir las quejas, ¿no? Exactamente. Antes de pasar, me gustaría también mencionar a los podcasts escuchas, que, digo, tampoco yo he vivido en varios de estos dinámicas de trabajo. Definitivamente sí me identifiqué al leer la obra de Graeber al decir, yo he hecho esto. O sea, claro. Sí estaba leyendo algunos momentos y decías, esto es algo que yo he desempeñado como trabajo en algún momento de mi vida y me han pagado para hacer este tipo de cosas y es horrible, ¿no? Y seguramente ustedes, podcast escuchas, se han de identificar también cuando Yankel leyó la lista de los trabajos de mierda, porque al final de cuentas la construcción del argumento de Graeber está en función de las declaraciones que él recopiló en internet, claro, de personas que se acercaron. Pero yo creo que una de las virtudes maravillosas del libro es la forma en que uno empatiza con los trabajadores y luego se identifica con ellos al reconocer que también nosotros hemos desempeñado esos trabajos, ¿no? Claro. Y seguramente si ustedes están identificándose aquí con cualquiera de las cosas que han leído, ya deben estar muy interesados y metidos en esta discusión, ¿no? Nada más quería mencionar eso. Sí, no, es importante antes de que gracias por mencionarlo. Es importante esto porque la apuesta, ¿no? Antropológica, la tesis antropológica por la que apuesta Graeber, que a mí me parece muy muy interesante, es que a juzgar por los testimonios que él recibió, ¿no? En internet, porque él lo que hizo fue hacer como consultas por Twitter, ¿no? Y luego por correo electrónico, donde le llegaron miles y miles de correos de testimonios de gente que se identificaba con la definición que le había ofrecido en un primer artículo que había hecho en el 2013 del trabajo de mierda. Entonces lo que él diagnosticó un poco, y es lo que a mí me parece rescatable de suyo del trabajo, independientemente de la discusión con el marxismo, a la que ahorita volveremos, es que él descubre que sí hay una preocupación de las personas, ¿no? De todos nosotros, por realizar actividades que tengan sentido, ¿no? Sí. Que tengan sentido y que nos hagan sentir realizados. Y que en efecto sí hay mucho dolor psíquico, ¿no? Sobre todo en este caso psíquico, implicado o desencadenado por el hecho de realizar una actividad que no tiene ningún sentido y que tú sabes en tu fuero interno que no tiene ningún sentido, por más bien remunerada que esté. Y eso es el punto importante, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero te pagan bien, ¿no? Justo lo que decías hace rato, ¿no? Sí. Te pagan bien o tienes tiempo de hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero el hecho de estar en una dinámica donde tienes que engañarte a ti mismo, engañar a los demás, etcétera, sí genera mucha, ya no digamos incomodidad, sino crisis existencial con tu sentido de la realidad que tienes de ti mismo, ¿no? Porque la otra apuesta que dice, la otra tesis en la que se basa Graeber es que nuestro sentido de realidad de nosotros mismos, que esto lo saca de un psicólogo que no me acuerdo cómo se llama ahorita, depende también de la conciencia que tengamos del efecto que tenemos sobre el mundo, ¿no? Sí. O sea, que nos sentimos reales por las cosas que producimos. Y los trabajos de mierda justamente lo que hacen es inhibir eso, porque no produces nada y además tienes que fingir que produces algo. Entonces es una cosa ya de locos, ¿no? Pero también esto, pues ya, y esto en relación
con otro aspecto del marxismo sobre el que no pensaba reparar, porque bueno, usualmente no es ese el ángulo, pero que sí nos recuerda mucho a la idea del trabajo alienado, ¿no? Claro, El sí. trabajo enajenado del que hablaba Marx en los manuscritos, y que es como darle un giro de tuerca, porque la idea del trabajo alienado es que, bueno, era trabajo real, o es trabajo real, solamente que el producto de trabajo es separado de su productor, ¿no? En términos del aprovechamiento y en términos de los beneficios económicos que se puede obtener de eso, ¿no? Y del reconocimiento de quién es el autor de eso, ¿no? Entonces hay una primera enajenación, pero aquí hay una segunda enajenación, que es que ya ni siquiera el trabajador puede llevar a cabo una actividad productiva, Claro, que sí. pueda después enajenar. Entonces ya incluso psíquicamente también queda enajenada, ¿no? Este sentido de productividad, ese sentido de agencia, mejor dicho. Sí. Entonces también queda para siempre perdida en esta lógica, ¿no? Sí, aquí sería interesante también relacionarlo con ese aspecto de la teoría marxista, que bueno, usualmente no es el tema que tomamos aquí, pero bueno, lo dejo ahí para futuras reflexiones, ¿no? Entonces a mí la idea que me interesa resaltar es que para Greber este fenómeno no, esto es con lo que queremos polemizar, ¿no? Este fenómeno de los trabajos de mierda no guarda relación con la lógica de desarrollo capitalista, ¿no? Esa sería la otra tesis fuerte con la que aquí sí queremos, o bueno, por lo menos yo quisiera discutir, ¿no? Y no guarda relación con la lógica capitalista porque el auge de los trabajos de mierda contraviene el sentido de eficiencia y de reducción de la cantidad de trabajo vivo empleado, ¿no? Es decir, no necesariamente reporta ningún beneficio económico para la empresa capitalista, ¿no? Antes al contrario, ¿no? El auge de los trabajos de mierda representa un costo bastante oneroso que la empresa capitalista tiene que desembolsar. Entonces, digamos, en términos de cálculos costo-beneficio y en términos de un beneficio extra que pudiera adquirir una empresa capitalista, no tiene mucho sentido el auge de los trabajos de mierda. Entonces, digamos, es el primer síntoma por el cual Greber dice, pues no obedece a esa lógica, pues, ¿no? Y bueno, la obra de Greber, y esa es más específicamente su contrapropuesta, es que la lógica que, digamos, articula masificación, ¿no? Auge de los trabajos de mierda no es capitalista sino feudal, ¿no? Y la idea es que la lógica gerencialista en tándem, ¿no? O junto con el fenómeno de la financiarización definirían una economía de distribución de riqueza antes que de su producción, ¿no? Y esta lógica es la que vuelve necesario el empleo de mayor personal para gestionar esa transferencia de recursos con base en criterios puramente políticos, ¿no? Antes que en criterios de eficiencia económica. Entonces un poco sería esa la explicación que Greber ofrecería al respecto, ¿no? La repito, ¿no? No se trata que los trabajos de mierda surjan para hacer más eficiente un proceso de producción de riqueza, sino que surgen para garantizar en función de criterios o de títulos políticos la transferencia de recursos, ¿no? Esa es la lógica feudal, ¿no? Esa es la lógica de transferir un tributo, pues, ¿no? A los señores, pues, ¿no? A los señores del feudo, pues, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo con Greber, esta lógica sería más adecuada para absorber o transferir la mayor cantidad de riqueza, ¿no? En el entendido de que esta forma de distribución es más sensible al estatus social en tanto que exhibe el empleo, o en tanto que ese estatus requiere de exhibir que es capaz de emplear muchísimo personal a su lado, ¿no? Como tener así como mozos o como tener sí. personal de planta, ¿no? Servidumbre, ¿no? Es un poco la idea, o sea que tus títulos de propiedad, tu estatus social, en función de los cuales tú obtienes esa transferencia, requiere que tú hagas, ¿cómo se llama? Que presumas, pues, de que tienes mucho personal a tu mando, ¿no? Uno de los ejemplos que pone él en el libro que se me hizo muy esclarecedor fue el de una secretaria que era contratada en una oficina donde 5 personas trabajaban, que número uno, esas 5 personas no tienen nada que hacer en todo el día, pero la contrataban a ella únicamente para responder el teléfono 1 o 2 veces al día. Era básicamente la carga de trabajo diaria que tenían, ¿no?
Entonces Greber problematiza diciendo, bueno, pues fácilmente estas personas, estos 5 gerentes, pudieron haber levantado el teléfono y tomar nota de lo que decían y no se hubieran desviado de sus obligaciones porque no tenían nada que hacer en el día. ¿Cuál es la función de esta mujer? Darles el estatus. Dar ¿no? estatus, sí. Porque una firma capitalista que no tiene a su cargo ni una secretaria no es tomada en cuenta con seriedad por otras firmas capitalistas o clientes potenciales, ¿no? Claro. Ahí hay como dices, una búsqueda del estatus más que de una función productiva al interior de la empresa. Sí, o una función productiva, ya no digamos productiva, sino económica, en el sentido de que haría más racionalmente más eficiente un proceso, ¿no? Sí. Sí, aquí la idea es que hay una comunicación de estatus que se establece a través del número de personal que tienes a tu mando, pues, ¿no? Y la capacidad de gente que puedes movilizar bajo tu cargo. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, que esos títulos quedan ratificados por ahí, ¿no? Bueno, entonces, la idea de Greber también es que así quedaría de relieve que la lógica capitalista no es una lógica totalizadora, ¿no? En el sentido de que no todas las relaciones sociales, económicas, o de laborales, ¿no? O de trabajo, pues, ¿no? Pueden explicarse en función de lo que entenderíamos como una lógica capitalista, ¿no? Sino que el capitalismo, en todo caso, debe coordinarse con otras dinámicas socioeconómicas cuya explicación solicitaría de otro marco conceptual distinto, ¿no? O heterogéneo a la explicación puramente eficientista de la explotación capitalista, ¿no? Bueno, por otro lado, este derroche de fuerza de trabajo para Greber es sintomático, ¿no? Del hecho de que en términos económicos la capacidad productiva de la sociedad podría llevarse a cabo en un menor tiempo, ¿no? Y por lo tanto durante una jornada laboral sensiblemente reducida. Y por aquí va la apuesta ya no teórica sino política de Greber, a la que regresaremos más adelante. Pero bueno, en este sentido, la persistencia y la ampliación de los trabajos de mierda no tiene o no tendría mayor justificación más allá de la lógica distributiva y de la ideología, dice Greber, ¿no? Que glorifica el trabajo como un valor en sí mismo, ¿no? Y que tiene más valor cuanto más penoso sea. Entonces lo que él dice es que no solo es la lógica feudal, claro, la lógica feudal es la causa, digamos, material, ¿no? Del auge, en última instancia, el fundamento del por qué, ¿no? Pero habría también un fundamento ideológico o una justificación ideológica para mantener, digamos, el funcionamiento o la proliferación, pues, ¿no? Fomentar la proliferación de estos trabajos de mierda, que tendría que ver con una ideología del trabajo que consistiría en valorarlo en cuanto más penas que provoque, ¿no? La actividad laboral. Pero que además, ahí medio retorcidamente, se valora no en términos monetarios, ¿no? Porque dirías, bueno, si es penoso, vamos a pagarle más a esta persona por hacer un trabajo penoso, ¿no? Sino que se valora en términos morales. Y Claro. Greber hace ahí un juego entre las categorías económicas y las categorías morales, que como todo el mundo sabemos, tienen una relación muy estrecha, que no siempre es clara, ¿no? Entonces Greber diría, o dice en su libro, valor se puede decir tanto del valor económico, el monetario, ¿no? monetario, Ajá. y el valor moral, o los valores, ¿no? Ujú. Entonces, citando a Gerald Cohen, marxista analítico norteamericano, me parece, trae a colación el hecho de que en las sociedades capitalistas, generalmente aquellos que llevan a cabo un trabajo penoso, son mal pagados, pero aquellos que llevan un trabajo que es gratificante, se justifica por su gratificación moral el hecho de que no se les pague tampoco. No se les paga tampoco, ¿no? Entonces claro. hay una distinción o más bien una función ideológica para justificar la no remuneración de estos trabajos. Y solamente el trabajo intelectual, el trabajo directivo, gerencial, es el que termina siendo apreciado en términos monetarios. Claro. Sí, ahí yo no sé qué te pareció, pero a mí lo que dice Greber, sí, para retomar lo que dices, en este marco de la discusión de la ideología del trabajo que alimenta o que sostiene también o justifica la proliferación de los trabajos de mierda,
es esta, ¿no? Es lo que dice Pablo, ¿no? Por un lado, que haya una valoración del trabajo en sí mismo, ¿no? Como actividad que independientemente de si te beneficia o no te beneficia psicológicamente, o si te sientes pleno o no te sientes pleno, debes de sentir que debes de hacerlo, ¿no? Sí. Eso sería, digamos, la justificación de entrada. Pero claro, existe esta relación inversa, le llama Greber, entre el valor económico y el valor moral, ¿no? Y el argumento de Greber es que entre mayor sea el valor moral, menor debe ser el valor económico, ¿no? Sí. Un poco en la lógica de que ese valor moral es de suyo el beneficio que obtienes, ¿no? Entonces no tendrías por qué pedir más, ¿no? Sí. Y no sé, a mí me pareció, pero no sé si estés de acuerdo, no sé si mi impresión es correcta más bien, que los trabajos que mayor valor moral reportan son los que se conciben o que se han concebido desde la teoría feminista como trabajos de cuidados, ¿no? Claro, sí. Entonces a mí me pareció que había un contraste entre el trabajo de mierda y el trabajo de cuidados. Y que el trabajo de cuidados justamente está valorado o es valorado en función de términos morales, pues, ¿no? Aunque en términos económicos, pues, pueda ser poco reconocido, poco evaluado, poco estimado, pues, ¿no? Y los trabajos de mierda están un poco como en medio, o sea, no son trabajo de cuidado, ciertamente, Sí. pero pueden ser muy bien remunerados, ¿sí? Solamente porque ayudan o coadyuvan a mantener un estatus político, pues, ¿no? Exacto, sí. Aunque sean completamente nocivos para la sociedad y para el individuo, ¿no? Entonces, y en ese sentido no son un trabajo, no serían un trabajo de cuidados, pues, ¿no? Sí. Serían un trabajo nada más como para ratificar títulos de propiedad y de relaciones políticas, pero no serían un trabajo de cuidados, ¿no? Bueno, entonces por ello, ¿no? Volviendo al hilo argumental, los trabajos que tienen algún sentido y que de algún modo contribuyen al bienestar social y a la dignidad individual, ¿no? Serían menos valorados en términos económicos, aunque ostenten un mayor valor moral, ¿no? El trabajo tendría, según esto, un valor económico debido precisamente a su menor valor social e individual, ¿no? Entonces de aquí ya entramos en terreno del marxismo. En contra de lo que diría el marxismo, el valor del trabajo, ya sea moral o económico, no guardaría relación con su carácter productivo, pues, ¿no? En última instancia, porque la naturaleza del trabajo no sería producir o crear riqueza, ¿no? Lo que dice Greber solo podría entenderse como una metáfora teológico-patriarcal, ¿no? de la creación ex nihilo, ¿no? Sino que la función del trabajo no es crear riqueza, sino que sería aproximar la riqueza mediante el cuidado y la integración social, es decir, mediante el trabajo llamado reproductivo, ¿no? Entonces aquí, yo le llamo reproductivo, él le llama de cuidados, ¿no? Entonces aquí lo que dice Greber es que el valor del trabajo no guarda relación, esta es su tesis polémica contra el marxismo, no está determinado por su productividad de riqueza, ¿no? Sino por su capacidad de integrar socialmente la riqueza y de aproximarla socialmente a la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, por lo tanto, ¿no? Y esta última tesis que voy a mencionar es una con la que sí estoy de acuerdo, ¿no? La clase trabajadora no puede ser reducida, ¿no?, al estereotipo de una masa de trabajadores fundamentalmente masculina y blanca, ya saben, ¿no?, industriales, ¿no?, sino que se trata de una clase que vende su tiempo de trabajo, ¿no?, ya sea por un salario, pues, ¿no?, ya sea para realizar trabajos útiles o de cuidado, ya sea para realizar trabajos inútiles, aunque funcionales para el nuevo feudalismo gerencial, ¿no? Esta idea yo sí estoy de acuerdo con Greber, ¿no? Que la noción de clase trabajadora, a la luz de toda la diversidad de trabajos, no solo de mierda, sino de servicios, de cuidado, y de industriales, de lo que tú quieras, el concepto que tenemos de la clase trabajadora debe ser ampliado y no reducido, porque eso se ha hecho muchas veces, reducido a una representación estereotipada de que los trabajadores o que el proletariado está constituido fundamentalmente por hombres que trabajan en la industria pesada, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces aquí, no, la idea es que la clase proletaria es toda la clase de trabajadores que venden su tiempo de trabajo por un salario, ¿no? Creo que eso sí lo tiene muy, muy claro Greber y en eso yo estaría de acuerdo con él, ¿no? Entonces, la apuesta, ¿no?, de Greber, en ese sentido, es por la implementación de una renta básica universal, ¿no?,
que se funda en el razonamiento de que gracias a ella la clase trabajadora no se vería obligada a aceptar trabajos de mierda, sino, o que más bien tendría la posibilidad de ocuparse en actividades que ofrecen un sentido individual y social, ¿no? Lo que de facto pondría en cuestión toda la estructura del feudalismo gerencial, ¿no? Entonces, un poco, en resumidas cuentas, ese es el planteamiento de Greber. Y entonces ahora sí quisiera exponer un poco en qué cosas difiero o disiento yo de su planteamiento. Creo que la propuesta de Greber tiene el valor de resaltar un tipo de trabajo que en términos marxistas no puede clasificarse ni de productivo ni de improductivo, ¿no? Recordemos que el trabajo productivo, según el marxismo, es el que está destinado a incrementar la masa de riqueza material socialmente disponible, ¿no? Y que solo este trabajo puede producir valor en términos capitalistas, ¿no? Es decir, toda actividad que incremente la riqueza social y que además adquiera la forma de una mercancía constituye valor en términos marxistas, y ese trabajo es productivo en este contexto capitalista, ¿no? En cambio, el trabajo improductivo es todo aquel que está destinado a facilitar el consumo y la circulación de la riqueza, como el trabajo administrativo, el de mantenimiento o de contabilidad, ¿no? Que son los trabajos que con los que paradigmáticamente ejemplifica Marx el trabajo improductivo, ¿no? En cambio, a diferencia de estos dos tipos de trabajo, el trabajo de mierda es innecesario bajo cualquier punto de vista, pues, ¿no? O sea, no es ni productivo ni improductivo. Y es que aunque está implicado en un sistema de transferencias de valor, no coadyuva a llevar a efecto tal transferencia, sino que simplemente ayuda a ratificar los títulos de propiedad, ¿no? Ya decía, y las relaciones de poder en virtud de las cuales ulteriormente la riqueza se transfiere, pues. O sea, ni siquiera lleva a cabo esa transferencia, sino simplemente ratifica los títulos de propiedad con base en los cuales la actividad de transferencia de riqueza se lleva a cabo, ¿no? Entonces, esto no significa que esta lógica feudal, ¿no? O neofeudal, ¿no? sea incongruente con la dinámica capitalista. Y este es un poco el punto. Sino que, y es que la dinámica capitalista se ocupa de producir valor y plusvalor, pero no solamente se ocupa de hacerlo, pues, ¿no? Sino que también tiene que distribuir ese plusvalor entre las distintas capas que componen a la clase capitalista y rentista, ¿no? Entonces creo que lo que Greber pierde un poco de vista es que, como diría Marx, para que la sociedad pueda definirse en torno a la distribución de un botín, ¿no? Debe presuponer o garantizar necesariamente un modo de producción que garantice la existencia de ese botín, ¿no? Si no, no habría, o sea, sin capitalismo no habría este neofeudalismo, pues eso es un poco lo que quiero decir. Claro. En este sentido, lo específicamente capitalista de este fenómeno no es solamente que los señores feudales capitalistas se distribuyen el plusvalor, sino que lo hacen mediante el empleo acrecentado de una masa de trabajadores asalariados, pues, ¿no? Y eso es un poco la prognosis que está implicada en la teoría marxista, pues, o sea que hay una tendencia a la proletarización, ¿no? No necesariamente por vía de la industrialización, ¿no? Porque, de hecho, por vía de la industrialización, debido teóricamente al desarrollo de la fuerza productiva, pues cada vez se requerirían, en términos proporcionales, ¿no? En relación con la maquinaria, pues, menos trabajadores por máquina, pues, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que haya que se inhiba el crecimiento de la masa proletaria en cuanto a masa de trabajadores que vende su tiempo de trabajo por un salario, pues, ¿no? Entonces, de esta manera, aunque coincido con Greber en que la clase proletaria no puede ser identificada con aquella que es empleada en el trabajo productivo, sino, como explica el propio Marx, que debe ser identificada con la clase asalariada que vende su fuerza de trabajo por un tiempo definido. A pesar de esto, pues, disiento con la idea de que la evolución de los trabajos de mierda contravenga la lógica capitalista. Ese es mi punto, ¿no? Y es que, como explica Marx, ¿no? En el tomo 3 del Capital, el compromiso del modo de producción capitalista con el desarrollo de la fuerza productiva o con la eficiencia y la productividad no es un compromiso incondicional, ¿no? El capital desarrolla la fuerza productiva solo en la medida en que ello le permita ampliar el tiempo de plus trabajo, es decir, el grado de explotación de la clase asalariada, ¿no? Aceptando que los trabajadores empleados en trabajos de mierda se encuentran en calidad de subordinados en las capas feudales y capitalistas,
su salario es una deducción o debería ser considerado como una deducción del plusvalor distribuido y ya producido, pero ello no significa que no sean explotados o que no lleven a cabo un tiempo de plus trabajo, aunque este tiempo no pueda medirse en términos de valor en sentido marxista, ¿no? El tiempo de plus trabajo debe cuantificarse en este caso, o debería cuantificarse en función de la transferencia monetaria que tales trabajadores contribuyen en masa a realizar, ¿no? Bueno, entonces en este sentido, pues la propuesta de una renta básica ciertamente podría poner en cuestión la formación de esta lógica feudal, ¿no? Sin embargo, no podría poner en cuestión la relación de explotación básica ni la existencia de la clase capitalista que precisa de todas formas distribuirse este plusvalor, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, lo que quiero decir es que yo disiento, pues, ¿no?, de la tesis según la cual de Greber, según la cual este auge de los trabajos de mierda no podría coordinarse o no podría explicarse en conjunto, ¿no?, o de forma consistente con la lógica del desarrollo capitalista, ¿no? Aunque es cierto que la lógica capitalista no, y yo tampoco creo que lo sea en Marx, pues, ¿no?, no consiste de forma unívoca en la mejora de la eficiencia. De hecho, hay un punto en el que Marx, de hecho, dice que el mismo capitalismo le pone freno al desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, que hay un punto en el que se vuelve necesariamente ineficiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese compromiso no es incondicional, ese compromiso con el desarrollo y la eficiencia no es incondicional, y eso es lo que también puede dar lugar a estas lógicas pues de derroche de fuerzas productivas sociales, ¿no? Eso también incluso lo dice el propio Marx. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí. Creo que lo único que reconocer, o sea, quiero reconocer por un lado que ciertamente la tipificación que ofrece Greber de trabajos de mierda no sí contribuye más bien mucho a concebir otro tipo de trabajos distintos a los trabajos productivos e improductivos, ¿no? Y que eso arroja muchísima luz sobre la nueva morfología del trabajo. Sin embargo, y aunque pueda reconocerse que haya en esa proliferación de trabajos de mierda una lógica neofeudal, no creo que esa lógica neofeudal esté contrapuesta o sea esencialmente heterogénea de la lógica de desarrollo capitalista, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Yo también, a final de cuentas, estoy de acuerdo con la tesis de Greber acerca de cómo se ha transformado el trabajo en la actualidad, y disiento, igual que tú, en la tesis de que esto significa que hemos abandonado el modo de producción capitalista, que es una tesis que Greber dice con todas sus letras en el texto, claro, que ya mencionábamos antes de comenzar esta grabación, se suma a varios otros teóricos que pretenden haber encontrado en las nuevas formas del trabajo la salida del capitalismo, ¿no? O el índice que nos dice que ya no estamos en la época de producción capitalista. Lo cual a mí me parece bastante extraño en muchos sentidos, pero específicamente en algo que yo he notado en varios teóricos, que es confundir la dimensión histórica del capital con la dimensión del análisis del sistema capitalista, ¿no? En el sentido de que sería equivalente, en mi opinión, a decir en la época de la transición hacia la industrialización, que porque el trabajo había dejado de ser manufacturero, había dejado de ser artesanal, ya no nos encontramos en el capitalismo. Claro. ¿Sí? Que la industrialización del trabajo en el siglo XIX representaba algo distinto a lo que el capitalismo había sido hasta ese momento, pues en su mayoría era trabajo artesanal, manufacturero, ¿no? Como, o más bien, lo que señala el análisis histórico que lleva a cabo el marxismo, a mi entender, es que el modo de trabajo puede adquirir peculiaridades y transformarse a lo largo del desarrollo del modo de producción capitalista, justamente porque el modo de producción capitalista requiere que suceda. No debería sorprendernos una nueva configuración del trabajo dentro del capitalismo, porque ese es el presupuesto mismo del desarrollo del capital, ¿no? Justamente cuando el capital entra en esta contradicción con las fuerzas de producción social, es que se ve cómo tiene que sobrepasarlas de una u otra manera, ¿no? Y si la forma histórica en que en los años 70 esto aconteció fue en el desarrollo de este sector de la economía
de la información y la proliferación de esos trabajos es justamente porque en su nivel político estos trabajos les permite a las firmas capitalistas el entrar en una relación de competencia unas con otras, ¿no? El análisis que lleva Greber, que me parece sumamente valioso para entender el funcionamiento efectivo del modo de producción capitalista en su realidad histórica, acerca de cómo el interior de las firmas capitalistas funciona con lógicas políticas que las hacen capaces de encontrarse con otras firmas capitalistas en el mercado, da o más bien explica la forma en que el fundamento de estas fenomenologías sociales les permite justamente desarrollar dinámicas de grupo, dinámicas sociales entre ellas, ¿no? La premisa política de que una empresa esté organizada en cierta manera le permite entrar en una relación de reciprocidad con las otras, como el reconocimiento que hay, digamos, en la fenomenología del espíritu, en la filosofía hegeliana, entre las autoconciencias, ¿no? Aquí no estamos hablando definitivamente de las autoconciencias que menciona Hegel, pero como para ilustrar el tipo de argumento que estoy intentando esbozar, estas firmas requieren el reconocimiento de otras como agentes válidos dentro de este mercado, ¿no? Y si eso pasa por la proliferación de trabajos de mierda, van a hacerlo, porque necesitan realizar el valor que están produciendo, transferirlo, y transferirlo también, en los términos que la misma configuración histórica del modo de producción les exige, ¿no? Claro. Entonces, eso no hablaría de nuevo de una superación del modo de producción capitalista, sino simplemente de un nuevo capítulo. Claro. O por lo menos así lo concibo. Yo no sé incluso si un nuevo capítulo, pero sí una, ¿cómo se llama? Un crecimiento desmedido, ¿no? De funciones implicadas en la transferencia de valor, pues, ¿no? Sobre todo en el ámbito bancario, financiero, comercial, ¿no? Y lo que sí precisa una explicación, y creo que Greber ayuda mucho a entenderla, es por qué de ese auge, ¿no? Como bien decíamos con el ejemplo del traductor de Marx, o sea, no es que estas funciones no hayan existido antes, ¿no? Sino que ahora tienen una especificidad capitalista, por un lado, es decir, que se emplea trabajo asalariado para efectos del beneficio de una empresa privada, sino que además tiene una explotación masiva, ¿no? Y eso es lo que requiere una explicación peculiar, ¿no? Y aquí un poco el punto en el que disiento con Greber es un poco más para ampliar su explicación, pues, ¿no? Porque lo único que yo quería decir también es que Greber parecería contraponer esta lógica de distribucionista, ¿no? Con la lógica productivista, ¿no? Que sería la lógica del capital. Sí. Pero la pregunta marxista de todas formas, para que haya una distribución del producto, tiene que ese producto ser producido, ¿no? Entonces, en la medida en que se requiere de esa previa producción y esa lógica de producción, ¿cómo podría la lógica distribucionista trascender, ¿no? De el modo de producción que tiene por condición para que haya una distribución, pues, ¿no? Que es el mismo problema que vemos con el capital financiero y con los bitcoins. Claro, ¿no? claro. Que toda la distribución de valor que llevan a cabo estas formas del capital presupone la producción. Claro. Sí, el mismo Marx, ¿no? En el capítulo 3, no me acuerdo cuál, los primeros. Dice, suponiendo que una sociedad viviera del hurto, ¿no? Sí. Dice, tendría que garantizar la existencia de aquella sociedad que sí produce y a la cual le roba, pues, ¿no? Claro. Entonces es un poco la misma idea, pues, ¿no? Entonces, no este neofeudalismo de los trabajos de mierda, y que me parece muy importante que Greber lo teorice porque sí es un fenómeno muy peculiar, pues, ¿no? Sí. Sobre todo en el hecho de que no son trabajos ni productivos ni improductivos. Entonces, en ese sentido sí trasciende, pues, un poco las categorías marxistas, ¿no? Porque no hay etiqueta para eso, pues, ¿no? Sí. Bueno, más allá de eso, de todas formas, en términos funcionales, en términos de la reproducción social, ¿no? A nivel macro, pues, ¿no? De todas formas, no puede haber, como lo sugiere Greber, una disociación, ¿no? Ni siquiera un antagonismo o una heterogeneidad tan radical entre este neofeudalismo empresarial gerencialista con la lógica de producción capitalista. Eso es como lo que yo quería enfatizar, ¿no?
Sí. Es disiento con la consecuencia que él quiere sacar de eso, ¿no? No tanto con el diagnóstico, que por otro lado me parece sumamente valioso lo que dice Greber, ¿no? También para mí me parece un libro de esos que todos tienen que leer en la actualidad. Claro, sí. Bueno, bueno, yo con esto aquí lo dejo. No sé si quieras decir algo más, Pablo. No se olviden seguirnos en las redes, en TikTok. Sí, disculpa. En TikTok, en Facebook, en Instagram y en Twitter, que casi no lo utilizamos, pero también lo tenemos por ahí. En todos nos pueden encontrar como Parelio Podcast, @Parelio Podcast, todo junto. Y además invitarlos, si ustedes tienen la oportunidad y si ustedes tienen el deseo, a ayudarnos a continuar con el desarrollo de este y otros proyectos visitando nuestra página de Patreon, que ustedes pueden encontrar en los enlaces en la parte de abajo en la descripción de este video, donde podrán, de nuevo si tienen la oportunidad, ayudarnos monetariamente a continuar con esto. Sí, los siguientes episodios, como ya les decíamos, van a ser sobre el tema del trabajo. Estamos pensando en el texto de Jean-Moulier Boutin sobre el capitalismo cognitivo, ¿no? En el de, ¿cómo se llama? El de Adiós al proletariado, se me olvidó el nombre del autor. Bueno, ese tipo de trabajos. Entonces, bueno, estén al pendientes, ya iremos viendo cuál vamos a tratar. Y bueno, en unos 15 días vamos a hacer también una transmisión en vivo, ¿no? También para que estén al pendiente. Y bueno, ahí les dejaremos saber en nuestras redes sociales en qué estamos, ¿no? Y bueno, pues yo le dejo. Nos vemos, Pablo. Gracias a todos, hasta luego. Gracias a todos.